¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana vamos a hablar un poco sobre la situación laboral en el Perú a partir ya de lo que es este plan de competitividad que ha emitido el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y lo que ha venido sucediendo también con los trabajadores de la Federación Minera, todos estos elementos de distorsión que se han generado a partir de la protesta, de la justa protesta de los trabajadores mineros y la manera en que el Ejecutivo ha reaccionado y el Congreso también, parte del Congreso ha reaccionado frente a ellos. Para hablar sobre el tema estamos con Carlos Mejía, él es especialista en temas laborales y le damos como siempre la más cordial bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, muy contento de estar aquí. Bien, empecemos con esta situación de los trabajadores mineros. Ellos han venido reclamando el tema que se les reconozca el asunto de la negociación colectiva por ramas, igual como ocurre con otras empresas, pero ha habido una posición de los empresarios de no querer asistir al diálogo que se ha venido convocando y al reconocimiento de este justo derecho. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? ¿Cómo lo puedes analizar tú desde la perspectiva que tienes como en materia laboral? Bien, mira, es un cambio significativo, es uno, desde el punto de vista de los trabajadores, es una de las iniciativas más importantes en lo que va, yo diría que, del presente siglo. Como tú sabes, la negociación, en el Perú tenemos distintos tipos de negociación colectiva, la que predomina es la negociación por empresa. Y sin embargo también tenemos la negociación colectiva por rama. Ella se desarrolla en la actualidad solamente en el sector de construcción civil, donde tiene un desempeño eficiente que ha sido reconocido por especialistas, políticos. Hace poco se firmó el último convenio a nivel de rama entre construcción civil, entre la Federación y el gremio de los empresarios, que es CAPECO. Asistió el presidente de la República, señaló la importancia de este nivel de negociación y de pronto luego el gobierno, el mismo gobierno que saluda la negociación de construcción civil, a través del Ministerio de Trabajo, es indiferente o pone obstáculos o dilata la negociación colectiva de rama de los trabajadores mineros. La misma que se justifica porque en los últimos años el número de trabajadores tercerizados ha crecido muchísimo, es casi el 70% de los trabajadores mineros. Y estos trabajadores tercerizados entonces no son cubiertos por las negociaciones a nivel de empresa, que competen a los trabajadores de planilla de cada empresa minera. Entonces sí es una necesidad objetiva de disponer de una negociación colectiva a nivel de rama que permita dar cobertura a todos los trabajadores que no tienen esta protección a nivel de empresa, ¿no? Es una práctica común en muchos países. En el Perú era una práctica también habitual antes de la reforma neoliberal de Fujimori, donde distintos sectores tenían negociación colectiva a nivel de rama. Pero bueno, pues con la reforma neoliberal esto se eliminó. Es cierto que para los empresarios resulta económicamente más ventajoso una negociación por empresa, donde su distribución de fuerzas es mayor. Responden también a una planilla que no es muy grande, ¿no? Exactamente. Porque todo lo han tercerizado. Claro, y porque los sindicatos de empresa están débiles, son pequeños, o es muy difícil formar un sindicato de empresa y por lo tanto no hay negociación colectiva. Por estas razones es que en todos los países existe la negociación por rama, para equiparar estas desigualdades de poder, ¿no? En el Perú, los empresarios en su gran mayoría se oponen a este tipo de negociación y lamentablemente los distintos gobiernos que hemos tenido e incluso el actual han avalado esta conducta que podríamos denominar claramente antisindical. Ahora, ¿cómo se puede evaluar el papel de la ministra de Trabajo? Que ella dice, estamos abiertos al diálogo, sin embargo hemos visto lo que ocurrió en la sede del ministerio hace unos días, y luego llama a una convocatoria al gremio minero, a los empresarios, justo cuando todos los empresarios están en Arequipa. O sea, ¿cuál es la posición? Esto sumado a esta propuesta también de adelanto de la gratificación, que ella dice que no es un prorrateo. En fin, hay una actitud de la ministra que un poco preocupa en cuanto al tema de darle mayor presencia a las propuestas del empresariado que defender a los trabajadores. Sí.
Hay varios niveles, ¿no? Un primer nivel diríamos que el ministerio no tiene objetivos claros y resulta evidente para todos que la ministra tampoco tiene objetivos claros más allá de algunas frases efectistas y su discurso eterno acerca del diálogo, pero ya los distintos actores, especialmente los actores laborales, tienen claro que este diálogo es palabras vacías, que este diálogo nunca ha llegado a acuerdos sustantivos, sustanciales. Entonces, falta de objetivos y luego efectivamente hay una conducta errática, hay una conducta ambigua de parte del ministerio, de la propia ministra, en donde todo parece indicar que ha asumido la agenda empresarial, este intento de reforma laboral desreguladora que han llamado plan de competitividad y productividad, ¿no? Es lamentable porque constitucionalmente el Ministerio de Trabajo debería de promover la negociación colectiva, debería de garantizar los derechos constitucionales, la libertad sindical. Sin embargo, no lo hace. Tenemos información de que el expediente que han presentado la Federación Minera ha sido retrasado muchos meses a partir de los resquicios legales que hay en materia normativa, perjudicando a la posición de los trabajadores. Y claro, ya lo de los últimos días ha sido pues de antología, ¿no? Eso va a quedar para la historia de las relaciones laborales en el Perú, como no se deben de llevar a cabo, ¿no? Citas a los trabajadores, los haces esperar y a la salida del Ministerio de Trabajo le haces una emboscada y son detenidos, como no ocurría pues en muchísimos años de una manera tan flagrante, ¿no es cierto? Y luego citas a los empresarios de una manera superficial. Y claro, los empresarios, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía es tan poderosa en el país que se puede zurrar en esta invitación e ignorarla. Y argumentan que por ley no están obligados a seguir a los llamados del ministerio, ¿no? Tengo información que la Sociedad de Minería ha cambiado sus estatutos hace poco tiempo, precisamente para escabullirse de esta obligación de representar los intereses de los empresarios en temas laborales, ¿no? Y ellos arguyen ahora que son una asociación que no tiene que ver con temas laborales. Eso, por primacía de la realidad, es descartado, eso es descabellado, ¿no? Bueno, en todo caso se han sacado la careta y ya son un club de empresarios, ¿no? Que es lo que en realidad han sido siempre, ¿no? Así es. Bueno, sí, pues es un lobby empresarial de intereses económicos. Un club de amigos. Ahora, toda esta situación está enmarcada dentro de algo que ya habíamos advertido en una conversación anterior respecto al tema del plan de competitividad. El gobierno dice que no va a haber problemas con los beneficios laborales, que no va a haber ningún problema en lo que ya se ha logrado hasta ahora. Sin embargo, todas estas pequeñas actuaciones demuestran lo contrario. Es así, estamos frente a una debilitación aún mayor a una flexibilización aún mayor de la situación laboral en el país. Sí, estamos frente a eso. Más claramente, como han dicho ya otros analistas, esta es la ofensiva patronal más fuerte que tenemos, mira, en lo que va del presente siglo. Después de la reforma fujimorista, este es el intento más consistente y más frontal que sufren los trabajadores organizados. Hay un plan de reforma laboral máximo, su plan máximo, que es el que está diseñado en la CONFIEP, en los documentos que han estado elaborados, y luego, frente a ese plan máximo que tienen, que supone prácticamente convertir el modelo agrario en el régimen común, es decir, extender la falta de derechos laborales que tienen los trabajadores agrarios, la imposibilidad de formar sindicatos fuertes o de negociar a todos los trabajadores. Y frente a este plan máximo, el Ministerio de Trabajo, la actual ministra, lo que está tratando de hacer es de administrarlo y de entregarlo gota a gota, ¿no es cierto? De entregarlo por etapas, ¿no? Pero es eso, es entregarlo, ¿no?
la propuesta de eliminar que es la propuesta de eliminar las CTS y las gratificaciones, ¿no es cierto? Un trabajador hoy día gana 1.500, y dentro de, cuando se apruebe todo esto a nivel normativo, a ese mismo trabajador le van a decir que su gratificación y su CTS ya está incluido en los están incluidos en los 1.500, ¿no es cierto? Y al nuevo trabajador le van a decir lo mismo. Entonces, efectivamente, desaparece estos conceptos. El tema de la reposición también es un objetivo de las grandes empresas. Es claramente que hay las grandes empresas que en donde hay sindicatos, en las mineras, en manufactura, en textiles, quieren tener la posibilidad de despedir a trabajadores sin que ellos puedan ejercer su derecho a la reposición frente a un despido arbitrario. Entonces, y es despido arbitrario, eso tiene que quedar muy claro. Ellos arguyen que no tienen posibilidades de despedir a un trabajador. Eso es falso. Hay más de una docena de causales de despido justificado en la legislación actual, ¿no? Lo que no se puede hacer en ninguna legislación del mundo, lo que está muy restringido, es el despido arbitrario, es decir, el despido sin causa, el despido porque quiero sacarte nada más, porque no me gusta tu cara. Y eso está limitado, restringido, el trabajador está protegido porque efectivamente el trabajo es lo que te da las condiciones para vivir, es el primer derecho para ejercer otros derechos. En el Perú quieren eliminar eso, quieren que todo trabajador vaya a su lugar de trabajo con miedo, no sabiendo si hoy día me despedirán, tendré trabajo mañana, y por lo tanto, con ese miedo, no me voy a sindicalizar, no voy a reclamar, me voy a quedar callado. Ahora, para terminar, Carlos, ¿cuál es el papel o cómo se puede analizar el papel que están cumpliendo las centrales sindicales en este momento, tanto la CGTP como la CUT y las otras dos que también existen, la CAT y la CTP, frente a esta situación? Porque a mi parecer yo veo que hay mucha protesta gremial, ¿no es cierto? Los mineros por un lado, los de construcción civil por otro, el SUTE por otro lado, pero las grandes centrales sindicales aparentemente no están uniendo todo esto y generando una fuerza, una sinergia grande frente a esta situación. ¿Qué ha pasado con estas centrales sindicales? Sí, efectivamente con las centrales sindicales hay una serie de problemas que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Problemas que vienen tanto de afuera, que son exógenos por parte de los cambios que han ocurrido, pero también es cierto que del conjunto de problemas hay un grupo que podemos discutir si son muchos o menos, pero que son responsabilidad de las propias centrales, ¿no es cierto? El primero es el tema de la renovación. Hay un tema claro con la renovación, no tanto de personas, pero sí de generaciones, ¿no es cierto? El mercado laboral es cada vez más joven. Tú ves hoy día, por ejemplo, en la Federación Minera, a un secretario general que está en los 40, ¿no es cierto? Y eso también es un cambio cualitativo, porque el cambio de repertorio de lucha que ha realizado la Federación Minera, o la Federación Textil, por ejemplo, que ha tenido un secretario general muy joven y ahora ha elegido a una compañera trabajadora, también joven, como dirigente sindical. Y este proceso de renovación no lo ves en las centrales sindicales, no lo ves lamentablemente en la CGTP, mucho menos en las otras que son muy pequeñas y más endógenas, ¿no? Y eso efectivamente te pasa factura, ¿no? Es cierto que también hay un tema de recursos, también hay una pérdida de cultura organizativa, y es más, yo diría que hasta de desideologización, ¿no? Hay un problema ahí en el grupo de dirigentes que ha perdido olfato político y ha perdido capacidad para entender la necesidad de cambios. Muy bien, Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros, muy amable por este diálogo. Gracias por la invitación, como siempre. Carlos Mejía, especialista en temas laborales, estuvo con nosotros. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.pe. También nos encuentran en redes sociales como Otra Mirada.